Bienvenidos a La Voz del Contador Privado, un programa hecho con mucho cariño y mucho esmero para que usted se actualice en los temas apremiantes de nuestra profesión. Hoy estamos con Nancy Aragón Granja, quien estuvo con nosotros en el segundo Congreso Internacional para Pymes 2023 y tuvo una excelente exposición. ¿Cómo se encuentra, Nancy? Muy bien, realmente muy gustosa de encontrarme en este país. Es un país hermano que realmente su calidad es de las personas, su cariño cuando a uno le reciben, se siente en familia, y eso es algo muy gratificante realmente para quienes visitamos, porque es una forma de invitar también a todas las personas que puedan venir para acá. Claro, y bueno, Nancy es contadora en Ecuador. Y como el Congreso fue internacional, entonces tuvimos expositores de diferentes países. Y hoy estamos con Nancy por aquí porque vamos a hablar sobre la gestión adecuada de las notas a los estados financieros, lo cual es un reporte muy importante que comprende el conjunto de los reportes de los estados financieros. Nancy, ¿cómo han manejado el tema de las notas a los estados financieros en Ecuador? ¿Cómo ha sido esto? Sí, es una sección muy importante dentro de lo que son NIP para Pymes, la sección 8 básicamente, pero más que nada es un conjunto de todo qué es lo que necesitamos transmitir o qué es lo que necesita el usuario de la información financiera encontrar en esas notas. En otras palabras, ¿qué es lo que yo haría básicamente? ¿Qué es lo que yo quisiera encontrar? Por decir, ¿cómo te llamas? ¿Qué es lo que hago? ¿A qué me dedico? ¿En dónde estoy ubicado? ¿Cuál es mi objeto social? ¿Qué es lo que puedo transmitir? ¿Cuáles son las políticas? ¿Qué es lo que puedo representar en los estados financieros? No necesariamente, como yo siempre les digo, las cifras de los estados financieros son números fríos. No me transmiten nada, pero qué importante como contador y como mano derecha, no solo ser usuario de esa información, sino poder transmitir y dar otro nivel de la información que podemos plasmar en las notas de los estados financieros. Como por decir, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo buscaría como un ejecutivo, como un gerente de una empresa? ¿Qué es lo que quisieras tú encontrar dentro de lo que son los estados financieros? Básicamente, en dónde vendo, cuál es el sector que más me produce, cuál es el local o el almacén que más rentabilidad me trae. ¿Cuál es en la parte administrativa, en un gasto, por decir? ¿Cuál es dentro de las áreas que nosotros estamos desarrollando? ¿Cuáles son los gastos que más están representando? Por decir, si yo tuviese un margen de una rentabilidad, ¿cuál es el margen de rentabilidad que me están generando? No simplemente cumpliendo con la sección 10 de que hablamos de políticas contables y errores y estimaciones, pues simplemente determinar o hacer muchas veces, ¿qué es lo que encontramos en las notas de los estados financieros? Cogemos otra nota de otra empresa y simplemente hacemos control C, control V y esas son las notas, pero no es eso, sino es transmitir realmente la esencia de lo que es los estados financieros y lo que es la empresa en sí. Estimados colegiados, vean qué interesante. Nancy Aragón de Ecuador nos dice que podemos comenzar para hacer las notas a los estados financieros haciendo preguntas muy importantes: ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué actividades tenemos? Entonces creo que por ahí es un buen punto de partida para que podamos tener notas a los estados financieros que sean adecuadas. Y antes de continuar, agradecerles a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel por su gentil patrocinio. Habló usted también de que no solamente hablar de estimaciones y políticas, sino ir un poquito más allá. Sí, hay un cambio muy importante dentro de lo que es la normatividad, que es el que las notas a los estados financieros no simplemente sean la parte teórica, como por decir, si yo tengo en propiedad, planta y equipo o en los activos fijos que normalmente los definimos, ¿qué es lo que normalmente se encuentra? ¿Cuánto es los bienes? ¿Cómo lo reconozco? El porcentaje de reconocimiento, ¿cuánto lo voy a medir? La estimación de cómo va a ser el método de depreciación, a cuántos años le voy a tener, pero de una forma más tributaria. Pero ¿qué es lo que busca un gerente? Si nosotros analizamos dentro de lo que es propiedad, planta y equipo, qué importante es tener, tengo, yo qué sé, un vehículo que es administrativo de gerencia. Nunca voy a depreciar el mismo vehículo si es que tengo al mismo tiempo que está considerado dentro de esto a un equipo operativo.
Entonces, esas características especiales, ¿en dónde las vamos a encontrar? En las notas, si nos referimos de una manera adecuada con el numeral, pues lo vamos a encontrar la explicación, no necesariamente una descripción numérica, sino a que una persona que no tiene nada que ver con la empresa vaya, se dirija y con la simple lectura de las notas pueda realmente interpretar y saber a lo que se dedica la empresa, saber lo que hace, lo que dejó de hacer, porque por ejemplo en segmentos, si es que hay un segmento que no es productivo y la gerencia decidió coger y ya darle de baja ese segmento, pues vamos a saber cuál es el historial de ese segmento, por qué fue cerrado, por qué ya no le produjo y qué otro segmento o qué otra amplitud de mercado lo va a hacer o cómo lo va a abrir. Nancy, las notas a los estados financieros deberían de tener un orden, es decir, digamos, primero empezamos hablando de este sector, tal vez activos, o ¿cómo se recomienda? Bueno, realmente la taxonomía nos dice de diferente manera, si es que nosotros analizamos cuál es el orden lógico de todas las empresas. Primero describimos el activo, luego el pasivo, luego el patrimonio y luego vamos con los ingresos y los gastos. Ajá. Pero qué importante es, ¿qué es lo que a uno más le quiere transmitir de una nota? ¿Qué es lo que quisiera encontrar a simple vista? A una persona, a un empresario, lo primero que le va a llamar la atención es cuánto produzco, cuánto vendo. Entonces, el orden no da una especificidad en lo que es el orden de la presentación. En lo que dices es la necesidad de la empresa. ¿Qué es lo que requiere transparentar? ¿Qué es lo que quiere obtener de esas notas para una correcta toma de decisiones? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decirles? Es que cada uno de los contadores es importante la comunicación con la administración. Qué importante es que sea eso tan fluido. ¿Por qué? El contador no es simplemente la persona que se sienta y coge y hace los registros contables. Ese no es el objetivo de un contador. Ese no es la función que debería cumplir un contador, sino ser la mano derecha. ¿Quién sabe hacia dónde se dirige la empresa? El gerente y los administradores. Entonces, si estamos hablando bajo ese parámetro, ¿quién le podría transmitir a dónde se dirige la empresa? Y cómo podría plasmar de una manera adecuada en las notas. Quiere decir entonces que no hay una receta única para las notas de los estados financieros, sino que hay que tener un criterio profesional, por lo que le estoy escuchando, bastante balanceado para saber qué mostrar. Ahora bien, en administración de empresas hay una máxima que dice que la información se da de menos a más. No hay que dar toda la información, sino que si le piden se da más, si le piden se da más. Entonces también habría que ver qué tanto informamos o cómo podríamos ver eso en la parte de notas de los estados financieros. Es un punto muy importante el que has topado. Realmente, por decir, en Ecuador tenemos la obligatoriedad de que la información es pública. Allá no tenemos el sigilo de información. La información es pública, Nancy, en Ecuador. Completamente pública. Ah, qué interesante. Entonces, ¿cuál información? Todo. Todo. Absolutamente todo. Oye. Nosotros ingresamos a la página de www.supercias.gov.es y ahí ustedes con el nombre de la empresa, ustedes pueden tranquilamente ingresar y pueden obtener todo. Desde constitución, quiénes son los administradores, los cambios legales que hicieron, o sea, digamos, nombramientos, si es que hubo un incremento de capital, una disminución de capital. Eso sí es transparencia de verdad. Todo, absolutamente todo. Entonces, y ahí no solo está lo del último año, sino si una empresa tiene 10 años, 5 años, está la información financiera absolutamente de todo. De todas las empresas. De todas las empresas que están bajo el control de superintendencia de compañías, eso sí. Ah, ok. Entonces, aquí hay una importante condición, por decir, las sociedades de derecho son las que están bajo superintendencia de compañías y las sociedades de hecho no están bajo superintendencia de compañías. Entonces, digamos, compañía limitada, sociedad anónima, cuentas en participación, una SAS, una sociedad de acciones simplificadas, comandita simple, esas son ciertas condiciones que están bajo superintendencia de compañías. Esas tienen que mostrar. Ellas tienen absoluta transparencia. Ahí no tenemos ninguna restricción en que, o sea, si es que ustedes desean, ni siquiera pueden, tienen ustedes que tener una identificación de Ecuador
como para que puedan ustedes consultar. No se puede modificar absolutamente nada de la información que ustedes van a simplemente visualizar, pero se puede ver. Entonces, es una forma de que ustedes también puedan, ¿cuál es, si nosotros analizamos, cómo sé que una empresa es rentable o no es rentable? Si es que yo me comparo con una empresa del mismo sector, del mismo medio, que de pronto tenga el mismo número de colaboradores, para que pueda ver si es que yo digo, perfecto, estoy teniendo una rentabilidad del 12%, digamos, pero una empresa muy similar a mí tiene un 17%. Entonces, miremos cuál es la falencia y podemos sacar los balances con absoluta tranquilidad, como para que puedan visualizar y puedan hacer los índices necesarios para poder evaluar cada una de las gestiones. ¿Y eso siempre ha sido así o fue una ley que lo modificó hace poco o cómo? Esta ley se modificó hace 10 años aproximadamente, 10 años. Que nosotros tenemos ya la transparencia para que todo el público pueda ver. Antes no. Antes sí teníamos un poco de cuando hicieron esa ley, ¿hubo gente molesta por la privacidad, digamos? Sí, y exactamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, para cierto tipo de revelaciones que nos obliga las normas, tenemos que hacer muchas divulgaciones, que se dice, para poder saber lo que se hizo y lo que no se hizo. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, yo voy a abrir un nuevo segmento de mercado en otra ciudad, entonces mi competencia va a ser un nuevo mercado en otra ciudad, yo también voy a hacer una evaluación, un estudio de mercado para ver si es que puedo abrir en esa otra ciudad. Pero no se dan cuenta que diferentes estrategias puede utilizar la administración para entrar en ese mercado. Entonces, sí se restringen muchas veces de divulgar todas las cosas. Entonces, se convierte esas notas en cierta forma medidas como para que la competencia no vea esa información. Se transparenta lo que sea prudente. Sí, ¿cree usted que es importante revelar en las notas a los estados financieros situaciones legales, como que por ejemplo en estos momentos hay una denuncia en contra de nosotros por un daño ambiental, laboral? Obligatoriamente nosotros tenemos que hacer esa revelación. No solo en el sentido de, por decir, hay empresas que tienen que hacer revelaciones con relación a remediaciones ambientales, a juicios que están atentando contra... Negocio en marcha. Exacto. Sí. En especial, por decir, uno de los aspectos que es más relevante en ese sentido, podríamos hablar del tema de laboral. Los juicios laborales que pueden tener las empresas que de alguna manera causan impacto financiero que pueden ocasionar incluso cierres de las empresas. Esta información que dice usted que es pública, ¿es a nivel de estado de situación, estado de resultados? Absolutamente todo. ¿Y se pueden ver las cuentas, activos? Todo. Qué interesante, todo. Estoy sorprendido, qué bueno, está interesante. Todo, porque es una forma de que todas las personas podamos acceder realmente a toda la información y podernos guiar incluso, porque si hay un cambio legal también es importante lo que afecta a una empresa, lo que no afecta, y en el sentido contable, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda a que podamos nosotros sacar esa información, incluso comparar si es que mis notas están cumpliendo con todos los requerimientos. Ahí se transparenta no solo los balances, informes de auditoría, que es algo muy importante. O sea, si es que alguien tiene alguna novedad en algunos casos en la parte de auditoría, uno se puede sacar la opinión sin ningún problema. ¿Puede sacarla de ahí mismo? Sí, se puede sacar. Se puede imprimir, toda la información que se visualiza se puede imprimir. ¿Y esta transparencia que hay en Ecuador, usted cree que haya tenido algún impacto en un aumento en la recolección de impuestos, por ejemplo? No, yo pienso que eso es de alguna manera, bueno, realmente está controlado por otro organismo de control gubernamental, que es el Servicio de Rentas Internas en Ecuador, que es el encargado de lo que es impuestos. Servicio de Rentas Internas. Servicio de Rentas Internas, SRI se llama en Ecuador, es el que controla prácticamente los impuestos, pero yo pienso que una de las grandes fortalezas es que esa transparencia se ha dado el que todos digan la verdad. Aparte de que hay una automatización muy fuerte en Ecuador.
Nosotros tenemos ya facturación electrónica ya desde hace más o menos unos 5 años. Entonces, la información que nosotros nos brinda para poder subir la declaración de impuesto a la renta, las ventas, relación con los trabajadores y ciertos gastos, ya el sistema nos brinda automáticamente. Y simplemente como contadores, ¿qué hacemos? Es cotejar la información para que no se vaya con errores. Entonces, eso mejor, yo creo que eso sí ha sido un impulso muy importante para la contribución de impuestos. Sí, nosotros empezamos con factura electrónica en el 2018 y nos ha ido bien también, la verdad, ha sido todo un proceso, pero creo que ha funcionado bastante. En Ecuador, los empresarios, bueno, las personas que tengan actividades, pueden presentar las declaraciones de impuestos por sí solos o requieren la ayuda de un contador. No, sí pueden hacerlo por sí solos porque automáticamente ellos nos despliegan todo el listado de todos los gastos que hace cada uno de los contribuyentes y simplemente con colocar un visto o a darle la aseveración de que ese rubro le corresponde a la persona, automáticamente puede hacer la declaración de impuesto a la renta. ¿Quién le hace visto? El usuario, el contribuyente. El contribuyente. Entonces, por ley no es que está obligado a tener un contador. No, no necesariamente, si es que no requiere, si no tiene una actividad comercial. Bueno, en ese sentido hay una diferencia. ¿Por qué? Un contribuyente puede ser empleado en relación de dependencia como puede tener actividad empresarial. Entonces, ahí tiene que unificar la declaración o los ingresos para poder hacer su declaración de renta. Sí, claro. Y volviendo a las notas a los estados financieros, las notas a los estados financieros en Ecuador han tenido buena acogida, es decir, son obligatorias, veo que la información es pública, entonces ahí todas las empresas que están en este organismo, ¿cómo se llama? Los que están controlados por la Superintendencia de Compañías. Por la Superintendencia de Compañías exigen este documento. Sí, obligatoriamente. Nosotros realmente empezamos en el año 2013 con la aplicación de las normas internacionales de información financiera. Ahí se hace una gran segregación. ¿Por qué? Empezamos en el año 2013 con las empresas que eran cotizantes y las empresas auditoras. El segundo grupo fue las empresas que cumplían un cierto porcentaje de ingreso en los estados financieros, y el tercer grupo entrábamos tanto ni full como ni pymes. Hay una condición específica para el cumplimiento de lo que es la normativa. La superintendencia se acogió a los acuerdos de la CAN, que es de la Comunidad Andina de Naciones, en la que establece: nosotros tenemos una condición de 4 millones de ingresos, 5 millones de ingresos, perdón, un segundo. No se preocupe. 5 millones de ingresos, 4 millones de activos y 200 empleados. Las personas que cumplían ese requisito superior se iban con normas full, con completas. Esa era la condición. ¿Y así está actualmente? No. Okay. Y los inferiores se iban con ni para pymes. Con todo esto, no se dieron cuenta o no analizaron un aspecto que es muy importante dentro de lo que es ni para pymes. ¿Qué es la condición especial de esto? Que las normas completas o las full están categorizadas o están direccionadas para las empresas que son cotizantes las que están en el mercado. Entonces, las que nosotros, había muchas veces que pymes, o sea, que ahora en este momento son pymes, cumplían ciertas condiciones que obligatoriamente le llevaban a full. Analizando todo esto, en el año 2019, Ecuador hace una evaluación de la situación de la aplicación de la normatividad y le cambia. Entonces, a raíz de eso, nosotros tenemos libre acceso a que, siendo full, pueda ser un periodo de transición y pueda trasladarse a lo que es ni para pymes. Más bien como devolverse, por así decirlo. Apoyándonos básicamente en el cambio normativo que hubo para lo que es el IASBI, que hubo la aplicación reiterativa de adopción por primera vez. Ese fue el punto muy importante para que pueda la Superintendencia de Compañías darnos la pauta para que las personas o las empresas que tengan ni full puedan trasladarse y hacer su periodo de transición para ni para pymes. ¿Qué es lo más razonable?
Sí, qué interesante esto, Nancy, porque en el caso de Costa Rica, nosotros al no tener esa obligatoriedad, entonces muchas veces las personas que aplican las NIF y que aplican estos conceptos tan importantes, lo hacen cuando un banco se los pide o alguna entidad de estas se los pide. Pero los que no tienen esta necesidad de tal vez pedir un préstamo o algo así, pues están un poquito más a la libre, por así decirlo. Pero si usted nos dice a nosotros que en Ecuador las entidades que están reguladas bajo la superintendencia de compañías tienen que presentar esta información, entonces prácticamente todos tienen que presentarla. Entonces veo que hay mucho trabajo para los contadores en este sentido, ¿verdad? Claro, eso nos ha dado una apertura muy grande, porque los preparadores de los estados financieros tienen que estar a la vanguardia del conocimiento, estar permanentemente actualizándose y estar mirando cuáles son lo que nos viene a futuro también. Como por decir, si está aplicando NIFUL, recordemos que todos los años hay una agenda de cambios. Entonces, obligatoriamente tienen que estarse actualizando y capacitando. Y eso es lo que yo digo, no solo los contadores tenemos que estar a la expectativa o esperando que me llegue una obligatoriedad. ¿Qué es lo que nos espera de aquí también para los contadores del futuro? O sea, todos los que vienen estudiando ya deberían venir con una normatividad internacional metida en la cabecita. Sí, totalmente. No ya con los principios de contabilidad de general aceptación. ¿Por qué? Esos de alguna manera ya se trasladaron la base del conocimiento a normativa internacional. ¿Y qué es lo que nos ayuda de alguna manera también? No solo para el trabajo en Ecuador, no solo para el trabajo en Colombia, no solo para el trabajo en Perú, sino que ampliarnos, ser unos contadores internacionales. No estar ligados solamente a un país. ¿Por qué? Porque si yo tengo la mentalidad de una preparación bajo normativa internacional, puedo ejecutarla en cualquier país. Tendré que ajustarme obviamente en la parte tributaria, tendré que prepararme, pero ya es un punto a favor también. Y eso es lo que debemos plantar en las semillas también que este momento tenemos de estudiantes. Qué importante es tener una profesión no local. Tenemos una profesión internacional que podemos irla ampliando, irla generando para que nosotros seamos poder brindar esa información que realmente requieren, siendo un apoyo para los empresarios. Estimado colegiado, vea qué importante lo que acaba de decir Nancy Aragón Granja del Ecuador. Ella tiene la tesis de que nosotros deberíamos de ser contadores internacionales, y una forma de ser un contador internacional es conocer la normativa internacional, NIF completas o NIF para pymes, porque de esa forma podríamos desarrollarnos en cualquier país, no ser un contador local, sino un contador internacional. Y es que las normas internacionales definitivamente son tan importantes que se están aplicando ya en más de 140 países. Esto es una tendencia global, y las empresas que las apliquen lo que tienen es una evolución a la formalidad. Esa formalidad hace que las empresas de alguna forma puedan tomar mejores decisiones, porque obviamente tienen una calidad de información de este tipo, ¿verdad, Nancy? Estándares internacionales que les permiten más que nada evaluar. Uno de los aspectos que es muy importante también en Ecuador es que la normativa internacional no solo se aplicó para empresas o el sector privado, sino también fue al sector público. Y es lo que el gobierno ha querido y ha buscado, que esa transparencia de información que el sector privado tiene pueda llegar al sector público también. Entonces, este momento se está haciendo los periodos de transición y la conversión para normas internacionales. Y para el sector público ha sido difícil, por así decirlo. Aquí ha sido bastante difícil. Se llevan años en eso. Sí, realmente allá hubo un tema más que una exigencia, se podría decir, del exterior. Recordemos que para el periodo que concluyó Rafael Correa, que fue el economista Rafael Correa, fue el que concluyó hace más o menos 8 años. ¿Qué es lo que él buscaba? Transparentar la información. Luego vino el presidente Lenín Moreno, que apoyó mucho esa transición, y ahí se dividió las personas, se hace más que nada un estudio en el sector público, en el de aplicabilidad de las IPSAS, que es lo que se llama, en lo que puede hablarse de que si una entidad pública es autosustentable, aplica NIF. Y si es que solo recibe autosustento del Estado,
ese momento se convierte en IGCP. Entonces, ¿podemos repetir eso? Sí, hay eso. dos partes muy importantes Ajá. dentro del sector público. Hay empresas que son autosustentables. Ajá, Esas no dependen correcto. del presupuesto general del Estado. Porque sí, Esas ujú. aplican normas internacionales de información financiera, full obligatoriamente. Y las empresas que solo viven o solo perciben del presupuesto general del Estado, ellos aplican NIGSP. Entonces, en esa transición hay muchas empresas públicas que se han quedado, ¿por qué? Porque no saben si es que cumplen o no cumplen. Entonces hay estudios que se hace de manera particular a cada una de las empresas para que puedan analizarse y ver cuál es la aplicabilidad para cada una de ellas. Están como en una zona gris. Sí, pero es muy importante porque, por decir, la empresa más grande del Ecuador, Petroecuador, ella implementó NIF en el año 2020. Entonces, ¿cómo podríamos comparar que la empresa más grande de Ecuador, la EP Petroecuador, que es en este momento, es productiva o es un aporte real o es autosustentable? ¿Cómo? Si nosotros no habíamos transparentado la información. Poder analizar eso fue un proceso muy importante, pero ahora, ¿cuál es la otra condición? Que esa se pueda comparar con una empresa similar. Obviamente, en Ecuador no tenemos una empresa que se pueda comparar con esa, pero sí en los países vecinos. Entonces, con Colombia, con Ecopetrol, puede compararse y ahora sí puede decir, ahora yo siendo comercializadora o siendo productora, ¿qué porcentaje de rentabilidad o dónde están los gastos más enfocados con relación a otra empresa? Y ahora que está hablando Nancy de comparables, el tema de precios de transferencia, allí es no sé, como hay tanta información para comparar, ¿será que, pregunto yo, será que tiene alguna facilidad? Bueno, con relación a lo que son precios de transferencia, nosotros tenemos una normativa especial, igual regulatoria para precios de transferencia. Pero ¿les facilita tener la información así, más? No, hay otros requerimientos que se requiere para precios de transferencia. Bueno, estamos aquí en La Voz del Contador Privado. Estamos hablando de la gestión de las notas de los estados financieros y otras cosas interesantes que se dan en el Ecuador y que estamos pues aprendiendo aquí en La Voz del Contador, agradeciéndole a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel. Nancy, vamos a hablar un poquito de cómo es la profesión contable en el Ecuador. Es decir, ¿allá existe algún gremio que los apoya a ustedes, algún colegio, alguna institución? Bueno, ¿O hay varias? Sí, realmente también hubo un cambio normativo con relación a las afiliaciones. Hubo la presidencia más o menos hace unos 8 años, hubo una derogación de lo que fue la obligatoriedad de afiliación. En este caso, y la libre agremiación. Eso dio pauta a que los contadores puedan afiliarse a cualquier gremio que ellos vean conveniente. Si bien es cierto, bueno, yo represento al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, que es el gremio que me auspicia para ser, en el caso mío, yo soy representante de Ecuador para el ILENIF, que es el Grupo Latinoamericano de Emisión de Normas. Correcto. Y somos miembros del CILEA y de AIC. Es el órgano, de alguna manera, el órgano profesional que más acumula o más afiliados tiene para la profesión contable. Pero también tenemos la Federación Nacional de Contadores y ciertas federaciones a nivel de provincias que también se pueden agremiar. O sea, no tenemos ningún inconveniente porque ellos tienen permiso. Pero, o sea, sí nos ha traído una desventaja, se podría decir, bajo ¿Cuál desventaja? O sea, la gran desventaja es que cualquier persona puede ser contador y puede firmar un balance. No es como en los países, como por ejemplo yo acá veo en Costa Rica, que es una obligatoriedad de afiliación. Hay países como Argentina que si es que no están afiliados no pueden firmar un balance. Nosotros basta con que tengamos el título profesional, o sea, el título de tercer nivel de contador público auditor, y pueden solicitar su registro único de contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas y puede firmar un balance. Pero si no trabaja independiente, sino que trabaja para un patrón o para una empresa, no ocupa sacar este permiso en el Servicio de Rentas. Sí,
Tiene que Sí sacar lo obligatoriamente porque la Ah. empresa no va a firmar. Quien firma es el representante legal, en ese caso de la empresa. Y una persona que no haya estudiado, no tengo estudios en contabilidad, pero que haya aprendido, también podría hacer esto. Siempre y cuando se tenga el título de bachiller contable. Lo que pasa es que Entonces sí se anteriormente, ocupa el estudio. sí, anteriormente las personas en la secundaria, no sé si le llaman también aquí Sí, secundaria. secundaria le ya, llamamos. Primaria, o secundaria y luego bachillerato, universidad. ya. En la secundaria antes teníamos títulos técnicos Ujú. y teníamos que salían o de contador o de químico biólogo, de sociales y ese tipo de cosas. Entonces, esas personas que tuvieron la emisión de su título de bachiller como contador, ellos sí pueden firmar un balance, sí les permite. Mientras que las personas ¿qué es lo que no pueden ellos? Firmar una importadora, una que tenga en mercado de valores, son los únicos que no podrían hacer, pero sí pueden firmar un balance normal, o sea, de una empresa pequeña lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer tampoco es auditorías, emitir un informe de auditoría, no. Nosotros en Ecuador tenemos una particularidad de que un auditor tiene que ser calificado por la Superintendencia de Compañías. ¿Y qué es esa persona que tiene que calificarse? Tiene que cumplir un montón de requisitos. Una serie de requisitos que son muy importantes, entre ellos 5 años de por lo menos haber realizado o ser parte de un equipo de auditoría, formar en relación de dependencia o bajo servicios profesionales de una auditora que esté calificada. Entonces, eso ya de alguna manera restringe a que una persona no tenga título de auditor para que pueda acceder a ser auditor. Tiene que tener también el título de auditor. Exacto. Esa es la particularidad que tendríamos nosotros. Pero con relación a la agremiación o a la afiliación, ese auditor bien no puede estar afiliado al colegio. Si lo desea. Sí, no tiene ningún problema. Y ya con problema. esos requisitos, ante esta entidad ya le dan lo que es la fe pública, puede tener Sí, fe pública. exacto. O sea, ahí sí podemos decir que el auditor es el único que garantiza o da fe pública de los estados financieros, con la opinión. Sí, aquí en Costa Rica tenemos una ley, la 1269, y la ley de creación del Colegio de Contadores Públicos, que exige que estemos colegiados, pero han habido intentos de que eso no sea así. Aquí hay una entidad que se llama CONAPROM, que es la Comisión Nacional Promotora ¿cómo se llama?, del libre mercado, por así decirlo, y han querido pues evitar esto, ¿verdad?, para de alguna forma liberar más la economía. Se ha tratado, pero no han podido, entonces seguimos trabajando igual por el momento. En realidad, uno de los grandes problemas, yo pienso que es que de alguna manera se ha discriminado mucho el trabajo de un contador. Uno de los grandes inconvenientes que si nosotros analizamos, ¿cómo se valora un contador? Si nosotros sacamos de las universidades, estamos hablando de 3.000, 4.000 por semestre que salen contadores, ellos al no tener una obligatoriedad de afiliación, tienen la libertad de coger y ejercer la profesión, a veces sacando el título y sin que haya una capacitación permanente. Eso es lo que yo siempre les invito, o sea, a todos nuestros contadores, a todas las personas que están estudiando o que van a sacar el título, tienen que permanentemente seguirse capacitando. No puede ser que simplemente con el título nos quedemos con el papelito o el cartoncito bajo el brazo y con eso ya me crea dueño del mundo. Hay veces que uno analiza y una de las grandes preocupaciones que siempre podríamos decir es en el análisis del Banco Mundial que hubo sobre las profesiones y la estabilidad que podría generar, es que en el 2030 el contador va a desaparecer. Entonces, ¿dónde está ese valor agregado, ese aporte que yo como contador puedo hacer? Está en la constante capacitación. Si la inteligencia artificial piensa que me va a, de alguna manera, desplazar, pues pensemos que no. ¿Por qué? Porque el juicio profesional no se reemplaza. Correcto. Esa capacidad de pensar, eso deberíamos ir desarrollando de una manera adecuada. ¿Y cómo lo desarrollamos? Siempre y cuando estemos preparados para presentarnos en el mercado con los requerimientos y con la necesidad de que la persona que está administrando la empresa pueda ver en mí una persona que le va a apoyar en la toma de decisiones.
Que le da un valor agregado. Exacto. Ese valor agregado tiene que ser que permanentemente esté capacitándose, utilizando los gremios. Ustedes tienen una excelente plataforma de capacitación, una permanente capacitación. Entonces, que acudan, porque eso es lo importante, utilizar el gremio para poder capacitarse. No todas las personas tienen esa posibilidad, no todos los países tienen esa posibilidad. Sí, yo lo que creo es que la profesión no es que desaparece, sino que se transforma, se modifica. Y así sucedió, me imagino que con ustedes, cuando ustedes empezaron a utilizar lo que es la factura electrónica, porque antes teníamos personas que recibían el papel, le quitaban la grapa, la contabilizaban, le ponían el sello, la ponían en un ampo, la grapaban de nuevo, ¿verdad? Y es lo que exactamente pasa con las notas a los estados financieros, en realidad. ¿Por qué? Porque la secretaria o la asistente de gerencia, con la facilidad que tenemos nosotros de coger y bajar la información, es impresionante. Les bajan, como se baja en PDF, le transforman en Word y ni siquiera se dan cuenta que ponen hasta el nombre de otra empresa. Ay, ay, ay. Sí, esas son cosas que... Es algo realmente inaudito que las notas lo pongan con políticas de otra empresa, con aplicación de otro lado, pero si nosotros analizamos si ese gerente estaría también bien informado, no haría ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Cómo voy a querer que mi empresa se vaya con la información de otro lado, siendo público? Yo ingreso, consulto, qué vergüenza. O sea, ¿cómo voy a tener esa información? Entonces, como esos bien... son parte de los cuidados que hay que tener Sí, para las notas. Como bien lo mencionas, la facturación electrónica, si bien es cierto, antes que hacía, era un trabajo manual y operativo, que tranquilamente venía la persona y que hacía cuentas por cobrar contra ventas y contra impuestos y se acabó, porque ya hasta la secretaria estaba tan adiestrada que lo hacía perfecto, sin errores, porque estaba concentrada en eso. Pero si nosotros analizamos ahora la facturación electrónica, también tenemos que tener ese cuidado. Y ahora es más fácil porque obviamente eso sube directamente a la plataforma de Servicio de Rentas Internas en el Ecuador, por ejemplo, y ya se puede contabilizar y el sistema lo permite, que extrae la información del SRI y ya lo contabiliza. Pero entonces el análisis ahí del contador, ¿cuál sería? Y en las notas, ¿qué tendría que decir? ¿Cuánto yo vendo con tarifa 12 en el caso de Ecuador? ¿Cuánto vendo con tarifa exenta 0? Como para saber cuáles son los productos que están más rentables, ¿no? ¿Tienen diferentes tarifas del impuesto al valor agregado? Sí. ¿Cuáles porcentajes tienen? Nosotros tenemos 0 y 12. 0 y 12. Ajá. Nosotros en Ecuador es el 12% de impuesto al valor agregado. Ah, qué bien. ¿Y acá cuánto es el porcentaje? 13% es el máximo. Pero tenemos al 2, al 4, al 13 y al 0%. Ah, no. Entonces tenemos que hacer un prorrateo para ver cuáles impuestos nos podemos acreditar y cuáles no. Esto es un tema muy interesante. Sí. Y bueno, estamos en la recta final de La Voz del Contador Privado, en donde hemos tenido el placer de contar con una colega que vino desde el Ecuador para acompañarnos acá. Ella es Nancy Aragón Granja. Y Nancy, unas últimas palabras para nuestra estimada audiencia. Realmente y de corazón, una de las grandes fortalezas y lo que impulsa realmente al contador es estar en permanente capacitación. Visitar, en el caso de las normas internacionales de información financiera, visiten la página www.ifrs.org, que ahí ustedes pueden analizar y ver todos los cambios, pero también valerse de todas las plataformas que el gremio, como gremio, les está proporcionando. Agradecer de alguna manera a toda la invitación, a toda esa posibilidad que nos han dado, no solo a mí, a todas las personas que pudimos compartir en el Congreso, para poder transmitir no solo nuestros conocimientos, sino todos los días se aprende. Nunca nos quedemos estancados, demos cada día lo mejor y preparémonos cada día más. Nancy, un placer de haberla tenido acá en Costa Rica. Aquí quedamos como amigos suyos. Esperamos volver a tenerla por acá muy pronto en otra capacitación. Y bueno, a ustedes decirles que estén atentos a nuestras redes sociales. Bendiciones en sus oficios contables y nos vemos pronto.
La Comisión de Divulgación de la Profesión Contable trabaja para usted. Somos una comisión con el propósito de proyectar al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y a sus agremiados hacia nuestras comunidades. Incentivando la importancia de nuestra profesión hacia las pymes, cámaras de industria, asociaciones, juntas de educación, cooperativas, todas las personas con actividad lucrativa y la ciudadanía en general. Los invitamos a ser parte del proyecto de alfabetización de la lectura e interpretación de los estados financieros y así promover la importancia de tener un contador privado incorporado en cada negocio. Sea parte de nuestros capacitadores ad honorem y juntos podamos crear la cultura para que el contador privado incorporado sea un asesor de confianza y un aliado para el desarrollo de su empresa.